Los conflictos habrían de irse sucediendo, motines varios, levantamientos antifiscales y nuevamente, como en el lanzamiento de las comunidades de Castilla, un servicio de 370.000 cruzados que debía efectuarse para proceder a la jura como heredero del hijo de Felipe III, el año 1605, exasperaba los ánimos de los portugueses. Por otra parte, las acusaciones de corrupción menudeaban y finalmente el nombramiento de virreyes que no eran de sangre real alteraban el espíritu de la nobleza que veía como, del mismo modo que había sucedido en Castilla, le eran retirados sus privilegios en beneficio general de la corona. Recordemos, por otra parte, que la corona no era el rey, sino más bien lo que hoy conocemos como el pueblo. Si durante el reinado de Felipe II ese proceso se daba con sutileza y el mismo rey había permanecido en Portugal, bajo Felipe III se daba inicio a una política de reducir la autonomía de Portugal para progresivamente integrarlo en el mundo hispánico. Se siguieron nombramientos de virreyes con pocos vínculos familiares con la familia real. Todo esto conllevó a un descontento, pues ese procedimiento no respetaba el compromiso jurado por Felipe II. Pero los problemas antifiscales dados en Portugal no se limitaron a ese reino. Los principales problemas antifiscales se produjeron en las zonas que, irónicamente, menos aportaban al Tesoro Real: Vizcaya, Portugal, Cataluña. Al igual que Carlos I en Escocia e Irlanda y que Luis XIII en los países de Taz, Felipe IV habría hecho mejor dejando tranquilos a las provincias periféricas. Eso es lo que políticamente hubiese sido más correcto. Eran tan pobres y estaban tan protegidas por privilegios y tradiciones que siempre producían más problemas que ingresos. Este juicio, que si es cierto en lo tocante al poder económico de Cataluña, es un poco exagerado en lo tocante a Portugal, que tenía un extenso imperio que aportaba importantísimo numerario al reino y cuya defensa, a pesar de lo estipulado en el Tratado de Tomar, recibía un importante apoyo de la Marina del imperio. Los levantamientos fiscales así pudieron tener un significado de rebeldía del pueblo ante lo que consideraban una exagerada presión impositiva. Que la misma fuese inferior a la sufrida por Castilla es cuestión aparte, algo que en ningún caso anunciaba un hecho como el acaecido en 1640, y es que el movimiento separatista no tenía que ver con el pueblo, sino con un sector de la nobleza no dispuesto a ceder en sus privilegios, por los que no dudaba en vender su libertad y la de los demás a los intereses de los enemigos comunes, Inglaterra y Francia. Así, en 1640, en Portugal, nos encontramos con un movimiento político de la nación, pero no un movimiento popular, excepto en la medida en que las masas demostraron respaldar firmemente la actuación de su clase gobernante. La crisis económica y la ambición de la nobleza conformaron el caldo de cultivo que los europeos esperaban para poder desarrollar sus actividades tendentes a debilitar el poderío hispánico. Los holandeses atacaban los establecimientos portugueses extendidos a lo largo del Índico, llegando a desalojarlos y a establecerse ellos en su lugar. Pero esos establecimientos, para la organización del imperio, sin quitarles importancia, eran de una importancia menor a la que estaban adquiriendo los establecidos en Brasil, por lo que se dio importancia capital al mantenimiento de estos, que por otra parte eran objeto de los ataques corsarios de los europeos. Pero al fin, estos acontecimientos solo fueron excusas planteadas por el nacionalismo portugués, excusas que no obedecía a la verdad. La opinión portuguesa, desilusionada de la unión de las coronas, comenzó a atribuir las pérdidas portuguesas en el lejano oriente a la despreocupación de la monarquía española. La acusación era totalmente injusta. Por los términos de la unión, los imperios de las dos potencias conservaron su independencia, principio que también regía respecto a sus cargas y a sus beneficios. Así lo había querido Portugal. Por otra parte, los españoles estaban tomando conciencia que mientras que ellos carecían de estatus jurídico y desde luego de privilegio alguno en el imperio portugués, los portugueses campaban a sus anchas en el imperio de España. Una vez más, eso suscitaba la cuestión, al menos en el caso de los castellanos, de si quienes obtenían beneficios no debían asumir obligaciones. En ese sentido, los portugueses hacían incursiones hacia el occidente de Brasil, llegando a monopolizar el comercio entre el Perú y el Atlántico.
Y todo con la connivencia de la corona, haciendo un manifiesto incumplimiento del Tratado de Tomar en beneficio de Portugal. Pero ese era el menor de los problemas, ya que la acción de contrabandistas y esclavistas de Brasil quedaba fuera del paraguas del derecho español. Así, en la década de 1630, el conde de Chinchón, desde su puesto de virrey del Perú, desesperado ante los ataques de los bandeirantes paulistas a los indígenas del Paraguay, llegó incluso a proponer a Madrid que el Consejo de Portugal comprase Sao Paulo para la corona, único medio que él consideraba viable para sujetar a esas gentes de San Pablo que no obedecen a Dios ni al rey. Pues a la luz de los hechos resultaba evidente que aquella población estaba en manos de señores particulares. Y es que el virrey del Perú venía sufriendo las actividades de los bandeirantes desde hacía una década. Desde los años 1620, varios exploradores lusos comenzaron a remontar la corriente del Amazonas cada vez más hacia el interior, contando, como en las expediciones de los años 1626 y 1633, con la expresa autorización de Madrid, a pesar de la preocupación desatada entre los colonos españoles, quienes veían a su propio rey echar a un lado las célebres capitulaciones de Tordesillas, que en 1494 habían establecido los límites que correspondían a portugueses y a castellanos en América. Felipe decidió seguir adelante con esta política. Solo en 1637, cuando el gobernador de Maraño decidió fundar un asentamiento luso 1500 millas al oeste de la línea de demarcación. Madrid reaccionó ordenando de inmediato su detención y envió a Lisboa, donde un tribunal acabó absolviéndolo. Evidentemente, bajo el reinado de Felipe II, no se respetó el Tratado de Tordesillas ni el Tratado de Tobar, pero nunca en detrimento de los intereses de Portugal, sino en beneficio de la unidad nacional. Pero además, el nacionalismo portugués acusaba a la corona hispánica de desatender la defensa de las costas de Brasil, que sufrían constantes ataques de las armadas europeas y de los piratas al servicio de las mismas. Desde el Tratado de los 12 años con los rebeldes holandeses, estos desarrollaron fuertemente su armada, lanzándola a hostigar las posesiones españolas, en muy especial grado las portuguesas, en Asia y en América. Y esta situación de riesgo evidente, con los holandeses instalados en Curazao y con la toma que hicieron de Bahía, fue presentada por los nacionalistas portugueses como desidia de la monarquía hispánica. Pero contra la interpretación tradicional dada por la historiografía nacionalista portuguesa, no parece que la amenaza holandesa en Brasil contribuyera a distanciar a los moradores de la colonia respecto a la Casa de Austria, sino más bien al contrario, al menos visto desde las tierras brasileñas, el esfuerzo que Felipe IV estaba realizando para impedir el menor triunfo de los bátavos, los holandeses, en las Indias, resultaba indiscutible. Parece, eso sí, que la actividad de los nacionalistas portugueses se aliaba con los enemigos tradicionales, apoyando los argumentos que más cuadraban con sus intereses, sin atender que los mismos se atuviesen a la realidad. Lo que interesaba era enfrentar al pueblo español entre sí, al objeto de sacar beneficio a su costa. Un ensayo de lo que en el siglo XIX realizarían con la independencia de América, donde crearon 20 naciones enfrentadas entre sí con el apoyo de militares ingleses en aquellos puntos que les interesaba consolidar, y procurando privar a unos de las materias primas que producían otros y que serían servidas a conveniencia por empresas dependientes del Imperio Británico. Y eso hasta hoy mismo, 2024. En lo tocante a Brasil, debemos considerar que durante la primera época de la presencia portuguesa en Brasil, situada entre 1500 y 1532, Portugal prestó poca importancia al aspecto colonizador y no se contaba con disposiciones jurídicas que regulasen las relaciones entre los portugueses y los indígenas, ni entre los mismos portugueses. Las principales actividades estaban centradas en el comercio, más bien trueque de Brasil, y Portugal dirigía sus actividades principalmente hacia Oriente. En 1625 fue nombrado duque de Sanlúcar el conde de Olivares, Gaspar de Guzmán, que ya poseía rentas que superaban el 1.000.000 de maravedís.
La crisis económica se hacía plausible cuando ese mismo año la corona firmó un asiento con un grupo de banqueros que adelantaron 1.210.000 ducados al tesoro, que se hallaba exhausto tras los esfuerzos llevados a cabo en Breda y en Brasil, donde la Armada española sufrió pérdidas importantísimas, lo que lastraba el comercio atlántico y dificultaba los intercambios entre ambas costas, tan vitales para la economía nacional. La Armada española rozaba los límites de operatividad. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde.